Apenas había dado un sorbo a mi café de la mañana cuando llegó el correo. Frío e impersonal. Con efecto inmediato. Reestructuración. Agradecemos sus contribuciones. Parpadeé varias veces, convencida de que debía ser un error. Había entregado 3 años de mi vida a esa editorial en Madrid, trabajando hasta tarde, cumpliendo siempre con los plazos imposibles que me imponían. No hubo advertencias, ni evaluaciones de desempeño que sugirieran problemas. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido de repente, y yo seguía cayendo en el vacío. Llamé a mi jefa, Carmen, pero no contestó. En su lugar, Recursos Humanos programó una breve llamada de salida para el día siguiente. Me ofrecieron un paquete de indemnización, lo estándar según el convenio editorial, pero ninguna explicación real. Esa noche, me senté en el sofá de mi pequeño piso en Malasaña, mirando fijamente la pantalla, releyendo el correo como si las palabras pudieran cambiar mágicamente. El silencio se sentía como una traición, a mi esfuerzo, a mi confianza, a mi estabilidad. Quizás era inevitable, murmuró mi compañera de piso, Lucía, mientras me servía una copa de Rioja, que no había pedido, pero que claramente necesitaba. La editorial Páginas está haciendo recortes desde que el Grupo Letras los compró el año pasado. Asentí, pero las palabras no me reconfortaban. Yo no era solo un número en una planilla. Era la editora que había descubierto a Elena Medina, cuya novela se había convertido en el bestseller más importante del catálogo. Era quien había pasado noches enteras puliendo manuscritos que otros habían descartado. Era quien había organizado la Feria del Libro, con un presupuesto ridículo, y había conseguido que viniera García Márquez antes de su fallecimiento. Confundida y herida, comencé a repasar todo mentalmente. ¿Había ofendido a alguien? ¿Me había perdido algo crítico? ¿O había algo más oscuro detrás de mi despido? Mi curiosidad, agudizada por la punzada de la injusticia, tomó el control. Abrí LinkedIn con la copa de vino en una mano y el corazón latiéndome con fuerza. «No lo hagas, Sofía», me advirtió Lucía, conociendo mi tendencia a obsesionarme. Pero era demasiado tarde. Necesitaba respuestas, y el silencio de Carmen solo amplificaba mi ansiedad. 3 años dedicados a construir una carrera, a forjar relaciones con autores y libreros, a sentir que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo editorial madrileño. Todo eso no podía desaparecer con un simple correo electrónico enviado un lunes por la mañana. Mi padre siempre decía que en la vida hay 2 tipos de personas, las que aceptan lo que viene y las que cuestionan cada revés. Yo siempre había sido del segundo tipo, para su frustración y orgullo a partes iguales. Cuando me mudé de Sevilla a Madrid contra sus deseos, cuando elegí literatura en lugar de derecho, cuando decidí apostar por una carrera inestable en un mundo de libros que, según él, se estaba muriendo. Y ahora, mientras buscaba en LinkedIn, sentía su voz en mi cabeza. «Sofía, algunas batallas no merecen ser luchadas, pero esta sí». Lo sabía en mis huesos. El despido había sido demasiado abrupto, demasiado frío para una empresa que se enorgullecía de su cultura familiar. Carmen, quien me había mentoreado durante años, ni siquiera me había mirado a los ojos la semana anterior cuando le pregunté sobre los rumores de recortes. «Tú estás a salvo», había dicho, evitando mi mirada. «Eres demasiado valiosa». Mentira. Todo había sido una mentira. La página de la editorial cargó en mi pantalla. Mi dedo se deslizó nerviosamente por el touchpad, bajando hasta la sección de nuestro equipo. Y entonces lo vi. Un nuevo nombre ocupaba mi puesto. Director editorial de ficción contemporánea. Alejandro Vega. El vino se me atragantó en la garganta. Alejandro. Mi ex. Respiré hondo, intentando calmar el repentino martilleo en mi pecho. No podía ser coincidencia. El universo no podía ser tan cruel, tan preciso en su crueldad. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, notando mi repentina palidez. «Creo que acabo de descubrir por qué me despidieron», murmuré, girando la pantalla para que viera la foto de Alejandro sonriendo junto a mi antiguo equipo. Su equipo ahora. Lucía soltó una maldición que habría hecho sonrojar a mi abuela andaluza. «¿Tu ex? ¿El mismo que...?» «Sí», la interrumpí. «El mismo que juró que nunca pisaría una editorial después de que rechazaran su manuscrito. El mismo que me había dicho que mi trabajo era facilitar la mediocridad literaria en masa.
el mismo que había desaparecido de mi vida hace 8 meses, dejándome solo una nota escueta y llevándose mi confianza en las promesas. Y ahora tenía mi puesto, el puesto por el que había luchado, el que había ganado con noches sin dormir y creatividad incansable. Y nadie me había dicho que estaba siendo considerado. Observé su foto con más detenimiento. Seguía teniendo ese aire arrogante, esa media sonrisa que sugería que sabía algo que tú no. Su barba estaba mejor recortada. Su camisa parecía más cara de lo que nunca podría permitirse un escritor fracasado. Y detrás de él, apenas visible en la estantería de su nueva oficina, mi antigua oficina, había algo que me resultaba familiar. Me incliné hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. Era un libro, pero no cualquier libro. Era un manuscrito encuadernado en cuero rojo que yo conocía demasiado bien. Mi corazón dio un vuelco. Era el manuscrito original de Elena Medina, el que yo había editado página por página, el que había transformado de diamante en bruto a joya literaria, el que siempre guardaba en mi cajón bajo llave. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Y por qué lo exhibía como un trofeo? La respuesta llegó como un susurro helado en mi mente, porque sabía exactamente lo que significaba para mí, porque no era solo mi trabajo lo que había tomado. No tardé mucho en confirmar mis sospechas. La página web de la editorial ya había sido actualizada. Ahí estaba, director editorial de ficción contemporánea, Alejandro Vega. Mis ojos se clavaron en el nombre. Alejandro, mi ex. No habíamos hablado en casi 8 meses, no desde nuestra amarga ruptura que dejó un vacío donde antes existía algo que creí que era amor. Al principio, me reí. Una de esas risas secas y ásperas que no contienen ni pizca de humor. ¿Cuáles eran las probabilidades? Alguna vez habíamos bromeado sobre trabajar juntos, compartiendo almuerzos en la oficina y momentos robados junto a la máquina de café. Pero esto no era una broma. Él había tomado mi trabajo, el trabajo que me había ganado, por el que había luchado, por el que había sangrado. Y nadie me había dicho siquiera que estaba siendo considerado para el puesto. Su foto de perfil era reciente. Parecía arrogante, como si supiera algo que el resto del mundo ignoraba. Y detrás de él, apenas visible, estaba ese manuscrito encuadernado en cuero rojo. Un manuscrito que conocía bien. Me incliné más cerca de la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Era el original de Elena Medina, mi mayor descubrimiento. «No puedo creerlo», murmuró Lucía, mirando por encima de mi hombro. «¿Cómo consiguió tu puesto? No tiene experiencia editorial, ¿verdad?» «Ninguna», respondí, sintiendo cómo la incredulidad daba paso a algo más oscuro. «Es guionista, o al menos intentaba serlo la última vez que lo vi. Recordaba perfectamente nuestra última conversación. Había sido en el Café Comercial, ese rincón centenario del barrio de Chamberí, que sobrevivió a guerras y dictaduras, pero casi sucumbe a la gentrificación. Alejandro había llegado tarde, como siempre, con esa energía nerviosa que lo caracterizaba. Hablaba rápido, gesticulando con sus manos de dedos largos, explicándome por qué necesitaba un descanso, no de su trabajo, que apenas existía, sino de nosotros, de mí. «Necesito espacio para crear», había dicho, evitando mi mirada. «Tu éxito me está sofocando». En ese momento, pensé que era solo otra de sus crisis existenciales, las que aparecían cada vez que yo recibía un reconocimiento o un ascenso. No era la primera vez que mi carrera provocaba su inseguridad, pero fue la última vez que le permití convertir mi luz en su sombra. «Pues búscate ese espacio», le dije, dejando un billete de 20 euros sobre la mesa para pagar un café que no había terminado. «Pero no me esperes cuando decidas que ya has creado suficiente». Salí del café sin mirar atrás, convencida de que había cerrado ese capítulo para siempre. Y ahora, 8 meses después, él ocupaba mi despacho, mi puesto, mi vida profesional. Tomé otro sorbo de vino, sintiendo cómo el Rioja bajaba por mi garganta, cálido y reconfortante. La traición tenía un sabor amargo que ni siquiera el mejor vino español podía disimular. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía, siempre práctica. ¿Qué iba a hacer? La pregunta resonó en mi cabeza mientras observaba su foto, buscando respuestas en esos ojos que una vez creí conocer. ¿Confrontarlo? ¿Ignorarlo? ¿Filtrar su falta de experiencia a los bloggers literarios que tanto poder tenían en el sector? Mientras contemplaba mis opciones,
Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. He oído lo de tu despido. Lo siento mucho. ¿Podemos hablar? Es importante. Martina García, la asistente de Carmen. Una chica joven, recién salida de la universidad, con ojos que observaban todo y labios que rara vez se abrían sin pensar primero. ¿Qué podría querer decirme? Le respondí con un simple «Claro, ¿cuándo y dónde?» Su respuesta fue inmediata. «Mañana, 19:00. El jardín secreto en Lavapiés. Ven sola». El dramatismo del mensaje me habría hecho reír en cualquier otra circunstancia. El jardín secreto era una pequeña tetería escondida en el laberinto de calles del barrio más multicultural de Madrid, un lugar donde las conversaciones se perdían entre el aroma del té de jazmín y las tazas coloridas de cerámica marroquí. «Esto se pone interesante», comentó Lucía, leyendo los mensajes por encima de mi hombro. «¿Crees que sabe algo?» «Solo hay una forma de averiguarlo», respondí, cerrando el portátil y terminando mi vino. «Pero antes, necesito saber más sobre el ascenso meteórico de Alejandro en el mundo editorial». Pasé la siguiente hora buceando en Internet, siguiendo el rastro digital de Alejandro Vega. No había mucho. Algunos artículos en blogs de cine independiente, un guión que quedó finalista en un concurso menor, y luego silencio. Hasta hace 3 semanas, cuando de repente apareció en un evento literario en Barcelona, fotografiado junto a Carmen y el director del grupo editorial Letras. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo había pasado de guionista frustrado a director editorial en tan poco tiempo? Y más importante aún, ¿por qué tenía mi manuscrito? El manuscrito de Elena Medina era especial, no solo porque había descubierto a una autora brillante en el montón de textos sin agente que nadie quería leer, sino porque yo había trabajado ese texto línea por línea, convirtiendo una historia prometedora en una novela extraordinaria. Elena, una profesora de instituto de Cádiz, me había dado las gracias dedicándome el libro. Para Sofía, que vio lo que yo no podía ver. Era mi mayor orgullo profesional, mi carta de presentación, la prueba de mi valor como editora. Y ahora estaba en la estantería de Alejandro, como un trofeo cazado. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico de la editorial, una circular enviada a todos los contactos. El asunto: Alejandro Vega, nuevo talento en nuestro equipo editorial. El correo era breve pero revelador. Hablaba de su visión innovadora, su experiencia en narrativas contemporáneas y su capacidad para descubrir nuevos talentos. Había una frase que me golpeó como una bofetada. Alejandro ha sido fundamental en el descubrimiento y desarrollo de algunos de nuestros autores más exitosos, trabajando tras bambalinas hasta ahora. Mentira. Todo era mentira. Él no había descubierto a nadie. Esa era yo. Yo era quien se quedaba hasta medianoche leyendo manuscritos no solicitados. Yo era quien viajaba a pequeñas librerías de provincias para conocer a autores locales prometedores. Yo era quien había construido relaciones con agentes literarios de toda España y Latinoamérica. «Esto es un robo de identidad profesional», murmuró Lucía, leyendo el correo por encima de mi hombro. «Es como si hubiera borrado tu existencia y se hubiera puesto en tu lugar». Tenía razón. No era solo mi puesto lo que había tomado. Era mi historia, mis logros, mi reputación. ¿Y por qué? ¿Venganza por nuestra ruptura? ¿Envidia acumulada durante años? ¿O había algo más? Algo que no estaba viendo. Cerré los ojos, recordando nuestras últimas semanas juntos. Alejandro pasaba más tiempo en mi apartamento que en el suyo, siempre con la excusa de que su compañero de piso era insoportable. A menudo lo encontraba en mi ordenador, trabajando en su guión. Había estado accediendo a mis archivos, robando mis contactos, estudiando mis métodos de edición. La idea me provocó náuseas. No solo por la traición, sino por mi propia ingenuidad. Había compartido mi vida con alguien capaz de algo así. Había amado a alguien que podía borrarme tan fácilmente. Necesito saber qué pasó realmente, dije finalmente, cerrando el correo. Y creo que Martina García puede tener algunas respuestas. Esa noche apenas dormí, acosada por pesadillas donde corría por pasillos interminables de una editorial vacía, perseguida por la risa de Alejandro. En mis sueños, los libros en las estanterías tenían todos mi nombre tachado en la dedicatoria, sustituido por el suyo. La imagen del manuscrito rojo me perseguía. Recordaba perfectamente cuándo lo recibí,
un paquete sin pretensiones que llegó a la editorial en un día lluvioso de noviembre. Lo había abierto sin expectativas, como hacía con decenas de manuscritos cada semana, pero desde la primera página supe que había algo diferente. La voz de Elena Medina, una profesora de instituto de Cádiz, tenía una autenticidad que cortaba la respiración. Su historia sobre 3 generaciones de mujeres en un pueblo andaluz durante la posguerra era cruda, luminosa y necesaria. Pasé semanas trabajando con ella, puliendo cada frase, fortaleciendo cada personaje, llamadas de Skype hasta la madrugada, correos interminables discutiendo sobre la verosimilitud de un diálogo o el ritmo de un capítulo. Cuando finalmente el libro salió a la venta, con su sobria portada negra y el título en rojo sangre, Las hijas del silencio, sentí un orgullo que nunca antes había experimentado. No era solo el éxito comercial, que superó todas las expectativas, sino el conocimiento de que había ayudado a dar vida a algo importante. Y ahora ese manuscrito, la versión original con mis anotaciones a mano en los márgenes, estaba en la estantería de Alejandro, como un cazador exhibiendo una cabeza disecada. El jardín secreto estaba casi vacío cuando llegué. Era un miércoles lluvioso, y la mayoría de los madrileños preferían los bares ruidosos a las teterías íntimas. Martina ya estaba allí, en un rincón, con una taza humeante entre las manos y expresión de quien carga un secreto demasiado pesado. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. Parecía más joven y más vieja al mismo tiempo. Su rostro tenía la frescura de sus 20 y pocos años, pero sus ojos mostraban el cansancio de alguien que ha visto demasiado en poco tiempo. «¿Qué está pasando, Martina?», pregunté sin rodeos después de pedir un té de menta. Miró a su alrededor, como verificando que nadie nos escuchaba, aunque solo había una pareja de turistas alemanes al otro lado del local. «Alejandro no consiguió tu puesto por casualidad», comenzó bajando la voz. «Ha estado planeándolo durante meses, desde antes de vuestra ruptura. Su revelación me golpeó como agua helada». «¿Qué quieres decir?» «Carmen no quería despedirte», continuó. «Eras su protegida, su sucesora natural. Pero Letras insistió. Específicamente Javier Méndez, el director del grupo. Javier Méndez, un nombre que conocía bien. Un tiburón del mundo editorial que había convertido Letras en un gigante multinacional a base de adquisiciones agresivas y recortes despiadados. Nunca habíamos hablado directamente, pero sabía que él conocía mi trabajo, o eso creía». «¿Y qué tiene que ver Alejandro con Méndez?», pregunté, aunque una parte de mí ya comenzaba a encajar las piezas. Martina tomó un sorbo de té, como dándose valor. «Son primos segundos. No es algo que Alejandro mencione, obviamente, pero su abuela y la madre de Méndez son primas hermanas. Crecieron juntos en Salamanca. La revelación me dejó sin aire. Nepotismo. La explicación más antigua y banal del mundo. Y sin embargo, algo no encajaba. Pero Méndez tiene fama de no hacer favores familiares», objeté. «Ha despedido a ejecutivos mucho más cercanos que un primo segundo». Martina sonrió con tristeza. «No es un favor, es un trato. Alejandro le ofreció algo que Méndez quería desesperadamente. ¿Qué podría ofrecerle un guionista fracasado a uno de los hombres más poderosos del mundo editorial español? El manuscrito de Elena Medina», respondió Martina, mirándome directamente a los ojos. «La secuela». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué secuela?» «Elena no ha escrito ninguna secuela. Está trabajando en algo completamente diferente. Una novela contemporánea ambientada en Barcelona». Martina negó con la cabeza. «Eso es lo que ella te dijo. Pero ha estado escribiendo una continuación de Las hijas del silencio en secreto, y se la envió a Alejandro hace 3 meses. El mundo pareció detenerse por un instante. ¿Por qué haría eso? Elena y yo trabajamos juntas durante 1 año. Confía en mí. Porque Alejandro le dijo que tú ya no estabas interesada en su carrera», explicó Martina. «Le dijo que estabas buscando nuevos talentos más comerciales, que habías menospreciado su nuevo manuscrito en reuniones internas. La traición era tan perfecta, tan meticulosamente ejecutada, que casi podía admirar su arquitectura. Casi. ¿Cómo sabes todo esto?», pregunté, intentando que mi voz no revelara el torbellino de emociones que me sacudía por dentro. «Porque vi los correos», confesó. «Carmen me pidió que organizara su bandeja de entrada el mes pasado, y encontré toda la correspondencia entre Méndez y Alejandro.
Tu despido estaba decidido desde febrero, Sofía. Solo esperaban el momento adecuado. Febrero. 3 meses atrás, cuando Alejandro aún dormía en mi cama, usaba mi champú, me besaba al despertar, cuando yo aún creía que nuestras discusiones eran solo eso, discusiones normales de pareja, no parte de un plan calculado para robarme la vida. Hay algo más, continuó Martina, sacando disimuladamente su teléfono. Algo que deberías ver. Me mostró una foto. Era de una fiesta en la azotea de la editorial, un evento al que yo no había asistido porque estaba en la Feria del Libro de Guadalajara. En la imagen se veía a Alejandro junto a Carmen y Méndez, los tres sonriendo con copas de champán. Pero lo que me heló la sangre fue lo que Alejandro llevaba en la mano. Una carpeta roja. Mi carpeta roja. Esa carpeta, murmuré, contiene tu estrategia editorial para los próximos 3 años, confirmó Martina. Todos tus planes para nuevas colecciones, tus listas de autores potenciales, tus análisis de tendencias del mercado, todo lo que le presentaste a Carmen en enero. La revelación me golpeó como una ola. No era solo mi puesto o mi relación con Elena lo que Alejandro había robado. Era todo mi trabajo, toda mi visión, cada idea que había desarrollado durante años, cada estrategia que había refinado con pasión y dedicación. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté finalmente, intentando procesar la magnitud de la traición. Los ojos de Martina se llenaron de lágrimas contenidas, porque Carmen me despidió ayer. Aparentemente, ya no encajo en el nuevo rumbo de la editorial, y porque lo que te han hecho es imperdonable. Nos quedamos en silencio por un momento, 2 mujeres desplazadas por la misma maquinaria implacable, bebiendo té en una tetería casi vacía mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales. Hay una cosa más que deberías saber, añadió Martina, bajando aún más la voz. Elena Medina ha pedido una reunión con Alejandro para la próxima semana. Viene desde Cádiz expresamente. Parece que no está contenta con algunas sugerencias editoriales que él le ha hecho sobre su manuscrito. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior. Elena era terca, independiente, con una visión clara de su obra. No era el tipo de autora que aceptaría cambios que comprometieran la integridad de su historia, viniera de quien viniera la sugerencia. ¿Sabes cuándo exactamente?, pregunté, notando cómo mi mente ya comenzaba a formular un plan. Miércoles, 11:30. En la cafetería del Círculo de Bellas Artes, respondió Martina con una pequeña sonrisa, como si hubiera anticipado mi pregunta. He oído que sirven un café excelente. Asentí, devolviéndole la sonrisa. Por primera vez desde que recibí aquel correo frío e impersonal, sentí que recuperaba algo de control sobre mi narrativa. No sería fácil, pero tenía una oportunidad de recuperar no solo mi relación con Elena, sino también mi voz en esta historia. Hay algo más que no entiendo, dije después de un momento. ¿Por qué tiene el manuscrito original en su oficina, el que yo edité con mis anotaciones? Martina me miró con una mezcla de compasión y incomodidad. Creo que es una especie de trofeo para él, una forma de recordar su victoria. O quizás, pensé, era algo más. Quizás era una forma de mantenerme presente, de alguna manera retorcida, de conservar una parte de mí mientras destruía otra. Los hombres como Alejandro no solo querían ganar, querían que supieras que habían ganado, querían alimentarse de tu dolor, de tu reconocimiento de su poder. Esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia de regreso a mi apartamento, sentí algo que no había experimentado en días: determinación. Ya no era solo una víctima de circunstancias crueles o de la traición de un examante. Era una protagonista retomando el control de su historia. El manuscrito rojo seguía siendo importante, pero ya no como un símbolo de lo que había perdido, sino como un recordatorio de lo que nadie podría quitarme. Mi capacidad para reconocer la buena literatura, para pulirla, para darle vida. Esa habilidad era mía, independientemente de dónde trabajara o de quién ocupara mi antiguo despacho. Al llegar a casa, encontré a Lucía esperándome ansiosa. ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Me dijo exactamente lo que necesitaba saber, respondí, quitándome el abrigo empapado. Y ahora sé exactamente lo que tengo que hacer. Sabía que no debería hacerlo, pero no pude evitarlo. Le envié un mensaje a Alejandro. Felicidades por el nuevo puesto.
Impresionante trayectoria para alguien que nunca había trabajado en una editorial. En segundos, apareció el indicador de escritura. Gracias. No esperaba saber de ti tan pronto. Eso abrió la puerta. La empujé un poco más, preguntándole por el manuscrito rojo que guardaba en su estantería. No lo negó. Sí, supongo que no pude deshacerme de todo. Acordamos vernos para tomar un café. Me dije a mí misma que era para obtener respuestas, para conseguir claridad. Pero una parte de mí quería enfrentarlo cara a cara, ver si era capaz de mirarme a los ojos mientras sostenía las mentiras que había construido. El lugar elegido fue El Dinosaurio, una cafetería literaria en Huertas, que solíamos frecuentar cuando estábamos juntos. El nombre venía del microrrelato de Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Qué apropiado, pensé. El dinosaurio de mi pasado seguía allí, ocupando espacios que no le pertenecían. Llegué 15 minutos antes, estratégicamente. Quería estar asentada, tranquila, con un café ya servido cuando él apareciera. Elegí una mesa al fondo, cerca de la librería donde se exponían los nuevos lanzamientos. Irónicamente, Las hijas del silencio, de Elena Medina, ocupaba un lugar destacado entre las recomendaciones. Mi nombre aparecía en los agradecimientos, en letra pequeña pero indeleble. A Sofía Martín, que vio el libro antes de que existiera. Alejandro entró puntualmente, algo inusual en él. Estaba diferente, más pulido, más cuidadoso en su apariencia. El jersey de cachemira gris y los pantalones de vestir sustituían a sus habituales camisetas de bandas indie y vaqueros desgastados, pero sus ojos seguían teniendo esa misma inquietud que recordaba, ese destello de alguien persiguiendo algo siempre fuera de su alcance. Me vio y su rostro adoptó una expresión que no supe interpretar. ¿Culpa? ¿Desafío? ¿Una mezcla de ambos? Se acercó con pasos medidos. Sofía, dijo simplemente al sentarse frente a mí. Alejandro, respondí, manteniendo mi voz neutra. O debería decir, director editorial. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Suena extraño, ¿verdad? A veces todavía me sorprendo cuando escucho mi nuevo título. A mí también me sorprendió, comenté, tomando un sorbo de café. Especialmente considerando que hace 8 meses no distinguías entre una novela epistolar y una Bildungsroman. Su sonrisa se tensó, golpe bajo, pero certero. Durante nuestra relación, Alejandro siempre había presumido de sus conocimientos cinematográficos, pero su comprensión de la literatura era, como mucho, superficial. Algo que siempre había sido motivo de discusiones entre nosotros. He estado estudiando, respondió secamente. La gente cambia, Sofía. Evoluciona. ¿En 8 meses? Impresionante. Especialmente mientras escribías guiones y, aparentemente, construías conexiones con el grupo Letras. Alejandro suspiró, como si estuviera lidiando con una niña difícil. Ese gesto condescendiente que siempre había odiado. Mira, entiendo que estés molesta. No estoy molesta, le interrumpí. Estoy curiosa. Quiero saber cómo sucedió. ¿Cómo pasaste de guionista frustrado a director editorial? ¿Cómo conseguiste convencer a Elena Medina de que te enviara su manuscrito? ¿Cómo obtuviste mi estrategia editorial para los próximos 3 años? Su rostro palideció ligeramente ante mi último comentario. Bien, no esperaba que supiera tanto. No es lo que piensas, comenzó, bajando la voz. Apliqué al puesto hace semanas, antes de que te despidieran. No sabía que serías reemplazada. O al menos, eso afirmaba. Le desafié con la mirada. ¿En serio? ¿No lo sabías? Su silencio dijo más que cualquier palabra. Finalmente, confesó que el reclutador le había mencionado que el puesto había sido recientemente desocupado. No hizo preguntas. No quiso saber. Supuse que estabas siguiendo adelante de todos modos, dijo. Y tal vez yo no estaba listo para dejarte ir del todo. ¿Por eso tienes mi manuscrito en tu estantería? ¿Por eso le dijiste a Elena que yo ya no estaba interesada en su carrera? Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa, respondí. Lo que importa es que es verdad. ¿Vas a negarlo? Alejandro miró su café intacto durante un largo momento. Cuando volvió a mirarme, había algo diferente en sus ojos. No arrepentimiento, exactamente, sino cálculo. Las editoriales están cambiando, Sofía.
El Grupo Letras necesita editores que entiendan el futuro del contenido, las adaptaciones multiplataforma. Yo tengo esa visión. ¿Y yo no?, pregunté, sintiendo cómo la indignación subía por mi garganta. Yo desarrollé el programa de podcasts literarios. Yo negocié los derechos audiovisuales de 3 novelas que ahora están en producción. Pero sigues pensando como una editora tradicional, replicó con una convicción que me sorprendió. Sigues creyendo que los libros son sagrados, que la literatura es algún tipo de arte elevado. Méndez quiere a alguien que vea los libros como lo que realmente son, contenido que puede reempaquetarse, adaptarse, monetizarse de 1000 formas. Así que ahí estaba, la verdadera razón. No era solo ambición o venganza o nepotismo. Era una visión fundamentalmente diferente de lo que significaba ser editor. ¿Y Elena? ¿Ella sabe que la ves como un producto para reempaquetar? Una sombra cruzó su rostro. Elena es complicada. Tiene ideas muy firmes sobre su trabajo. Lo sé, respondí. Por eso trabajamos tan bien juntas, porque respeto su visión. A veces los autores necesitan que alguien les muestre un camino mejor, rebatió. Su secuela es buena, pero podría ser comercialmente explosiva con algunos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, aunque ya podía imaginarlo. Más drama familiar, más tensión sexual, un final más contundente que permita una adaptación a serie, explicó con entusiasmo creciente. Y quizás trasladar la acción de la posguerra a la España actual. El pasado ya no vende como antes. Me quedé atónita. La novela de Elena era precisamente poderosa porque exploraba el silencio impuesto a las mujeres durante la dictadura, las heridas transgeneracionales que nunca cicatrizaron completamente. Trasladarla al presente destruiría su esencia. Ella nunca aceptará eso, dije con certeza. Alejandro se encogió de hombros. Ya veremos. El contrato le da a la editorial bastante control editorial. No sobre cambios tan fundamentales, rebatí. Y lo sabes. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta casi un susurro. Lo que sé es que Elena necesita este libro. Su situación financiera no es buena desde que dejó la enseñanza para dedicarse a escribir, y ahora con su madre enferma, no puede permitirse rechazar nuestras sugerencias. El descaro de su manipulación me dejó sin aliento. No solo había robado mi trabajo, mi reputación y mi relación con una autora en quien creía profundamente. Ahora planeaba aprovechar la vulnerabilidad de Elena para forzar cambios que comprometerían su integridad artística. ¿Sabes qué es lo más triste, Alejandro?, dije finalmente, poniéndome de pie. Que podrías haber sido un buen editor si hubieras encontrado tu propio camino, si hubieras desarrollado tu propia voz en lugar de robar la mía. Me miró con una mezcla de rabia y algo más. ¿Dolor? ¿Anhelo? No podía estar segura. No he robado nada, respondió con voz tensa. He aprovechado oportunidades. He jugado según las reglas del sector. Eso es lo que te dices a ti mismo, repliqué, dejando un billete sobre la mesa para pagar mi café. Pero ambos sabemos la verdad. Mientras me alejaba, lo escuché llamarme. Me detuve y giré ligeramente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, y detecté una nota de preocupación en su voz. Le sonreí, pero no era una sonrisa amable. Eso es lo interesante de las buenas historias, Alejandro. Nunca sabes cómo van a terminar hasta que llegas a la última página. Esa misma tarde recibí una llamada de una antigua compañera, Teresa Vidal. No éramos exactamente amigas, pero siempre había existido un respeto mutuo entre nosotras. Teresa trabajaba en el departamento de marketing, siempre discreta, siempre observando. El tipo de persona que sabía todo lo que ocurría en la editorial sin jamás aparecer en el centro de ninguna conversación. Sé que no debería llamarte, comenzó, su voz teñida de nerviosismo, pero creo que deberías saber algo. Mi pulso se aceleró. Nos encontramos en el Retiro, junto al estanque, un lugar público pero lo suficientemente amplio como para mantener una conversación privada. Teresa llegó con gafas de sol a pesar del día nublado y una bufanda que cubría parte de su rostro. Parecía salida de una película de espías de bajo presupuesto. ¿Estás bien?, pregunté cuando se sentó a mi lado en el banco. No, respondió simplemente. Ninguno de nosotros lo está. La editorial está cambiando, Sofía. Y no para mejor. Me contó que desde la adquisición por el Grupo Letras había existido un plan sistemático para transformar la línea editorial.
No era solo sobre rentabilidad, aunque eso ciertamente importaba. Era sobre control narrativo, sobre qué tipo de historias merecían ser publicadas y cuáles no. ¿Sabes por qué Las hijas del silencio molestaba tanto a Méndez?, preguntó Teresa. Porque vendió bien, pero no era comercialmente explícita, aventuré. Porque no tenía el potencial de franquicia que él busca. Teresa negó con la cabeza. Porque hablaba de memoria histórica. Porque daba voz a mujeres silenciadas durante la dictadura. Méndez tiene conexiones familiares con el antiguo régimen. Sofía. Su abuelo era un jerarca franquista, aunque esa parte de su biografía ha sido cuidadosamente borrada. La revelación me dejó aturdida. Nunca había considerado que pudiera haber motivaciones políticas detrás de decisiones aparentemente comerciales. Pero el libro fue un éxito, objeté. Ganó premios, recibió críticas excelentes. Precisamente, asintió Teresa. Era demasiado exitoso para censurarlo directamente, así que la estrategia cambió. En lugar de bloquear libros como ese, decidieron diluirlos, transformarlos en productos más accesibles, más contemporáneos, como trasladar la historia de la posguerra a la actualidad, murmuré, recordando la conversación con Alejandro. Exactamente, confirmó Teresa. Eliminar el contexto histórico, convertir un relato sobre represión política en un drama familiar genérico. La memoria queda intacta en la superficie, pero vaciada de su poder real. La magnitud de lo que estaba ocurriendo comenzó a tomar forma en mi mente. No era solo mi carrera lo que estaba en juego. Era algo mucho más grande, más importante. ¿Y Alejandro?, pregunté. ¿Él forma parte de esto conscientemente? Teresa hizo una mueca. Alejandro es complicado. Creo que inicialmente solo vio una oportunidad de avanzar en su carrera, pero ahora está atrapado en algo más grande que él. Me contó que Alejandro había estado teniendo reuniones privadas con Méndez durante semanas antes de mi despido. Almuerzos discretos, cafés informales. No era solo suerte o coincidencia. Había hecho campaña activamente por el puesto. Y peor aún, había utilizado su conocimiento de mi trabajo, nuestras antiguas conversaciones, mis métodos editoriales que tanto le había explicado durante nuestra relación, para posicionarse como el candidato perfecto. Comenzó a hablar de tu trabajo como si fuera suyo, explicó Teresa. Al principio, sutilmente, mencionando ideas que tú habías desarrollado como si fueran observaciones casuales suyas. Luego, más abiertamente, presentando estrategias editoriales que eran prácticamente calcos de las tuyas. Me sentí enferma. No solo traicionada por la empresa, sino por alguien que una vez afirmó amarme. Alguien que había utilizado los fragmentos de nuestra intimidad compartida para construir su futuro a costa del mío. Hay algo más, añadió Teresa, mirando nerviosamente a su alrededor. Algo que descubrí ayer por casualidad. Me mostró su teléfono. Era una foto tomada disimuladamente en la sala de juntas. Mostraba un documento proyectado en la pantalla, titulado Reestructuración editorial, fase 2. Entre los puntos visibles, uno me heló la sangre. Revisión ideológica de catálogo existente y autores contratados. Están haciendo una purga, explicó Teresa. No solo de personal, sino de autores. Cualquiera cuya obra no se alinee con la nueva visión editorial está siendo sutilmente apartado. Retrasos en la publicación, recortes en el presupuesto de promoción, cambios editoriales invasivos, como lo que planean hacer con la secuela de Elena, murmuré. Elena es solo el comienzo, afirmó Teresa. Es un caso de prueba. Si pueden transformar su obra, que es tan profundamente política en su esencia, pueden hacerlo con cualquiera. Me quedé en silencio, asimilando la gravedad de lo que estaba ocurriendo. No era solo mi carrera lo que había sido robada. Era un intento sistemático de controlar qué historias podían ser contadas y cómo. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté finalmente. Los ojos de Teresa, visibles ahora que se había quitado las gafas, mostraban una determinación que no había notado antes, porque tú eras la única que se resistía. Carmen cedió hace tiempo. Los demás editores están demasiado asustados por sus hipotecas y sus familias. Pero tú siempre defendiste a tus autores, sus voces, sus verdades, y por eso tenían que quitarte de en medio. Sus palabras, aunque dolorosas, encendieron algo en mí. Un propósito que iba más allá de la venganza personal o la justicia individual. ¿Qué puedo hacer?, pregunté.
Ya no tengo ningún poder dentro de la editorial. Eso es lo que ellos creen, sonrió Teresa. Pero tienen un punto débil. Elena Medina. Ella confía en ti, no en ellos. Y su secuela podría exponerlo si se publica como ella quiere, no como ellos pretenden. Elena viene la próxima semana para reunirse con Alejandro, recordé. Martina me lo dijo. Lo sé, asintió Teresa. Y no está contenta. Las sugerencias editoriales que le han enviado la han dejado furiosa. Pero está asustada, Sofía. Su madre necesita tratamientos costosos, y el anticipo por la secuela cubriría esos gastos. Así que ahí estaba la verdadera razón. No solo ambición profesional o venganza personal o manipulación editorial. Era un intento sistemático de reescribir la historia, de controlar la narrativa. Y habían elegido a Alejandro como su instrumento, sabiendo que él haría cualquier cosa por avanzar, incluso traicionar sus propios valores, si es que alguna vez los tuvo. ¿Y tú?, pregunté a Teresa. ¿Por qué arriesgarte así? Ella miró hacia el estanque, donde una familia alimentaba a los patos. Mi abuela estuvo presa en ventas durante 3 años por Roja. Nunca habló de ello hasta que estaba muriendo. Y lo último que me pidió fue que no dejara que olvidaran. No puedo fallarle. Nos quedamos en silencio por un momento. 2 mujeres unidas por algo más grande que nosotras mismas, por las historias que merecían ser contadas, por las voces que merecían ser escuchadas. Tengo una idea, dije finalmente, pero necesitaré tu ayuda, y la de Martina. Teresa sonrió. Cuenta con nosotras, y no somos las únicas descontentas dentro de la editorial. Hay más personas de las que crees esperando que alguien dé el primer paso. Mientras regresaba a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Ya no se trataba solo de recuperar mi trabajo o mi reputación. Se trataba de algo más fundamental. El derecho a contar nuestras historias sin censura, sin manipulación, sin borrados convenientes. Alejandro había sido una pieza en un juego más grande, un juego que llevaba décadas jugándose en las sombras de la cultura española. Pero ahora yo conocía las reglas, y estaba lista para cambiarlas. Esa noche, llamé a Elena Medina. Cuando escuchó mi voz, hubo un momento de confusión, luego de alivio. Sofía, dijo simplemente, pensé que ya no querías trabajar conmigo. Nunca, respondí con firmeza. Alguien te mintió, Elena, y tenemos mucho de qué hablar antes de tu reunión con Alejandro la próxima semana. ¿Cómo sabes sobre esa reunión?, preguntó sorprendida. ¿Por qué?, respondí, sintiendo una determinación nueva en mi voz. Aunque me hayan quitado mi puesto, sigo siendo editora. Y los buenos editores siempre saben lo que está pasando con sus autores. Pasé días procesando la verdad. Quería venganza, quería justicia. Pero sobre todo, quería reconstruir lo que había perdido. No solo mi carrera, sino mi sentido de propósito. Borré la foto de Alejandro que había guardado en mi teléfono. Dejé de seguir la página de la editorial. Y comencé a contactar con antiguos colegas, mentores, amigos. Una de ellas tenía una propuesta interesante. Una editorial independiente. Una nueva oportunidad. El plan para enfrentar a Alejandro y al Grupo Letras tomó forma con sorprendente rapidez. Teresa desde dentro, proporcionando información crucial. Martina aportando su conocimiento de los procedimientos internos y las agendas. Yo coordinando desde fuera, movilizando aliados que ni siquiera sabía que tenía. Y en el centro de todo, Elena Medina y su manuscrito, la secuela que tanto temían y deseaban controlar. La mañana de la reunión entre Elena y Alejandro amaneció con una llovizna típica de Madrid en primavera, el tipo de día en que la ciudad parece lavada, más limpia, más honesta. Me encontré con Elena 1 hora antes en una cafetería cercana al Círculo de Bellas Artes. Habíamos hablado extensamente por teléfono, pero era la primera vez que nos veíamos en persona desde mi despido. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», comentó con esa franqueza andaluza que siempre me había encantado de ella. A sus 50 y tantos años, Elena mantenía una vitalidad y una agudeza que desmentían los círculos oscuros bajo sus ojos, testimonio de noches dedicadas a escribir mientras cuidaba de su madre enferma. «Las crisis sacan lo mejor de mí», respondí con una sonrisa que no era del todo fingida. «¿Tienes el manuscrito?», asintió, palmeando su bolso. «Tal como me pediste. La versión original, sin las sugerencias de tu ex. ¿Y la grabadora?», sacó disimuladamente un pequeño dispositivo.
lista para registrar cada palabra. ¿Estás segura de que hablará con tanta libertad? Alejandro siempre ha tenido un problema. Cree que es el más inteligente de la habitación, expliqué, y eso le hace descuidado, especialmente cuando piensa que está ganando. No le conté a Elena todos los detalles del plan. Algunas partes eran mejor que las desconociera, por su propia protección. Lo que importaba era que entendiera lo esencial. Su secuela estaba siendo manipulada no solo por razones comerciales, sino ideológicas, y ella tenía el poder de impedirlo. ¿Y si no funciona?, preguntó, la preocupación ensombreciendo su rostro. Mi madre necesita ese dinero, Sofía. El tratamiento experimental en Barcelona funcionará. La interrumpí con más confianza de la que realmente sentía. Y si no, tengo un plan B. No mencioné que ese plan B incluía hipotecar mi apartamento para ayudarla con los gastos médicos si fuera necesario. Algunas promesas se hacen con acciones, no con palabras. Nos separamos con un abrazo. Ella hacia el Círculo de Bellas Artes, yo hacia la editorial independiente, donde tendría mi primera entrevista en casi 2 semanas. La editorial Hojas Libres ocupaba un espacio luminoso en un antiguo taller reconvertido en lavapiés. Nada que ver con las oficinas corporativas y asépticas del Grupo Letras. Aquí, los libros se apilaban en torres precarias, las mesas de trabajo estaban llenas de manuscritos con notas al margen, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el de papel y tinta. Maya Ortiz, la fundadora, me recibió con un apretón de manos firme y una mirada evaluadora. A sus 40 y pocos años, había construido una editorial pequeña pero respetada, especializada en voces marginadas y temas incómodos. Exactamente el tipo de catálogo que el Grupo Letras estaba intentando diluir. Así que tú eres la editora que descubrió a Elena Medina, dijo sin preámbulos mientras me guiaba hacia su despacho. No era una pregunta. Entre otras cosas, respondí, sintiendo la necesidad de no ser definida por un solo éxito. Lo sé, asintió. He seguido tu trabajo. La antología de poetas latinoamericanas, la colección de ensayos sobre memoria histórica, tu apuesta por esa novela gráfica sobre el exilio republicano que todos rechazaron y terminó ganando el Premio Nacional de Cómic. Me sorprendió que conociera mi trayectoria con tanto detalle. La industria editorial es pequeña, explicó, percibiendo mi sorpresa. Y las buenas editoras son aún más escasas, especialmente las que tienen tanto criterio comercial como compromiso con la calidad literaria. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablamos de libros, de autores, de tendencias del mercado, de los desafíos de una editorial independiente en un mundo dominado por conglomerados, de la responsabilidad cultural que implicaba decidir qué voces llegaban a los lectores. ¿Por qué quieres trabajar aquí?, preguntó finalmente. Podrías conseguir un puesto en cualquier gran editorial con tu currículum. Porque quiero dormir tranquila, respondí con sinceridad. Porque quiero editar libros que importen, no productos que se consuman y se olviden. Porque creo que las historias tienen poder, y ese poder debe usarse responsablemente. Maya me estudió durante un largo momento. Tengo entendido que estás ayudando a Elena Medina a liberarse de su contrato con Letras. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, sorprendida. Sonrió. Como dije, la industria es pequeña, y las conspiraciones contra editores despiadados son mi especialidad. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Hecho. Tengo todo grabado. Es peor de lo que pensábamos. Sentí una oleada de adrenalina. Tengo que irme, dije, poniéndome de pie. Pero antes, necesito saber si estarías interesada en publicar la secuela de Las hijas del silencio. La verdadera secuela, no la versión edulcorada que quiere Letras. Maya levantó una ceja. ¿Puedes conseguir que Elena rompa su contrato? Después de hoy, creo que Letras estará muy dispuesto a liberarla, respondí. Especialmente cuando escuchen la grabación donde su flamante director editorial admite la censura ideológica sistemática de su catálogo. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Maya. En ese caso, Sofía Martín, creo que tienes 2 trabajos esperándote, como editora en Hojas Libres y como estratega en nuestra nueva batalla contra Letras. Mientras caminaba hacia el punto de encuentro con Elena, reflexioné sobre las vueltas que da la vida. Hacía apenas 2 semanas, creía haberlo perdido todo. Mi trabajo, mi propósito, mi confianza. Ahora,
Con cada paso que daba por las calles empedradas de Madrid, sentía que recuperaba no solo mi carrera, sino algo más valioso: la convicción de que las historias importantes encontrarían su camino, con o sin la aprobación de los poderosos. Elena me esperaba en una terraza del Paseo del Prado, con una sonrisa triunfal y los ojos brillantes de excitación. «No vas a creer lo que dijo», exclamó cuando me senté frente a ella. Prácticamente admitió todo: la censura, la manipulación, incluso mencionó específicamente a ciertos elementos del gobierno, interesados en controlar la narrativa sobre la memoria histórica. Le conté sobre mi entrevista con Maya y la posibilidad de publicar su secuela con hojas libres. «¿Una editorial independiente?», preguntó, con una mezcla de esperanza y preocupación. «¿Podrán permitirse el anticipo que necesito para el tratamiento de mi madre?». «Quizás no inicialmente», admití, «pero tengo una idea para eso también». Le expliqué el plan que había estado desarrollando. Una campaña de micromecenazgo, respaldada por figuras literarias que se oponían a la censura velada que estaba ocurriendo en el mundo editorial español. Ya había contactado con varios autores de renombre, periodistas culturales, influencers literarios. La respuesta había sido unánimemente entusiasta. «No se trata solo de tu libro, Elena», expliqué. «Se trata de establecer un precedente, de demostrar que existe un mercado para historias honestas, sin filtros corporativos ni revisiones ideológicas». Elena me miró con una mezcla de asombro y algo más. ¿Respeto? ¿Admiración? No estaba segura. «Cuando me llamaste la semana pasada, pensé que solo querías advertirme sobre Alejandro», confesó. «No esperaba todo esto». «Yo tampoco», reconocí con una pequeña sonrisa. «Pero a veces, perder lo que creías seguro te obliga a luchar por algo mejor». Esa noche, mientras revisaba la grabación que Elena había conseguido, escuchando la voz de Alejandro admitiendo sin reparos la manipulación editorial, sentí una extraña mezcla de emociones. Había rabia, sí, pero también gratitud. Gratitud por haber sido despedida, por haber sido traicionada, porque esa traición me había liberado para luchar desde fuera, sin las ataduras institucionales que antes me limitaban. Pensaba a veces en el manuscrito rojo, en el marco, en la cruel nostalgia de ver mi trabajo exhibido como un trofeo en la estantería de Alejandro. Pero ya no vivía ahí, en ese espacio de dolor y traición. Había dejado ese capítulo atrás, con todo su dolor, su belleza, su traición, y había dado un paso hacia lo desconocido, en mis propios términos. 3 meses después, la campaña de micromecenazgo para publicar El eco de las sombras, la secuela de Elena, batió todos los récords de financiación literaria en España. El escándalo sobre la censura en el Grupo Letras, destapado por un reportaje de investigación que incluía fragmentos de la famosa grabación, sacudió el mundo editorial. Alejandro renunció discretamente, desapareciendo del mapa literario tan rápidamente como había aparecido. El manuscrito rojo regresó a mí a través de un mensajero anónimo. Nunca supe si fue Teresa, Martina o el propio Alejandro en un raro momento de conciencia. Mi despacho en hojas libres era pequeño, ruidoso debido a la imprenta del piso inferior, y frecuentemente invadido por el olor a comida del restaurante indio de al lado. No tenía ventanas con vistas panorámicas ni muebles de diseño, pero tenía estanterías llenas de libros que importaban, un equipo que compartía mi visión, y un futuro construido sobre la convicción de que las palabras, cuando son honestas, tienen el poder de cambiar el mundo. Y en mi escritorio, junto a mi ordenador, guardaba un pequeño marco. No contenía fotos de examantes ni recuerdos de traiciones pasadas. Era simplemente una frase, escrita a mano por Elena en la dedicatoria de la primera copia impresa de su secuela. Para Sofía, que me enseñó que perder no es lo mismo que ser derrotada.